Muy buenos días, muchas bendiciones para todos ustedes. La paz de Dios, la gracia de Dios abunde más en sus corazones, en sus familias y en todo su ser. A donde vaya la presencia de Dios esté con ustedes. Y gracias le damos al Señor. Un nuevo día de bendición. Creo que va a ser hoy un día excelente. Espera lo mejor de Dios para su vida en este día. Y bueno, hoy en nuestro devocional Despierta, Despierta, quiero compartirles una palabra. Es una gran promesa que Dios ha determinado para nuestras vidas y desde ya te invito a que te apropies de ella, que hagas tuya esta promesa tan importante y que va a traer gran bendición a cada uno de nosotros. Quiero compartirles en la palabra del Señor, en el libro, la carta a los Hebreos, capítulo 13, versículos 20 y 21, y dice así de la siguiente manera. Dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, dice, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Bueno, en esta porción de la palabra podemos ver una de las bendiciones más maravillosas, más grandes que podemos recibir de parte de Dios y por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y si nosotros leemos en la carta en los Hebreos, gran parte de esta parte de las Escrituras se enfoca mucho acerca de la conducta que tiene que haber en cada uno de nosotros. Aún en el versículo 13, ahí hay un título que dice los deberes cristianos, hablando de todas esas cosas que deben salir de nosotros como una manifestación de alguien que está dentro de nosotros y está haciendo una buena obra, está haciendo una obra excelente. Y en el versículo 21 lo dice la palabra del Señor, dice, os haga actos, dice, para toda buena obra. ¿Para qué? Para que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios, porque yo creo que ese es uno de las cosas que tal vez nos preocupa, el poder hacer la voluntad de Dios, cuando Dios en toda su palabra nos habla de que lo importante es eso. Una parte nos dice que no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Amén. Solamente Él puede entrar al reino de los cielos. Entonces, ¿qué necesario es? Que Dios nos haga aptos para toda buena obra, porque siendo aptos para toda buena obra podemos hacer la voluntad de Dios, podemos hacer lo que Él desea, lo que Él anhela y lo que Él espera que nosotros hagamos. Ahora, por la gracia de Dios, mira, nosotros hemos alcanzado salvación. Cristo se reveló a nuestras vidas, creemos en un Cristo que murió, que resucitó, se cumplió la palabra, lo que profetizaron de Cristo Jesús y podemos decir que fuimos justificados, fuimos declarados inocentes. La culpa, ¿quién la pagó? El Señor Jesucristo, ¿verdad? Y creemos en Cristo Jesús y por esa fe en Cristo Jesús y por la gracia que alcanzamos la salvación de nuestras vidas. Empezamos en ese camino que Dios trazó delante de nosotros y que Él mismo nos ha afirmado, que con Él hemos contado cada día nosotros para permanecer firmes en ese camino que Él ha puesto delante de nosotros para poder alcanzar la salvación como el gran propósito en nuestras vidas de parte de Él. Pero ¿qué después de haber recibido esto, de saber que nosotros somos salvos por gracia? Qué importante que nosotros procuremos que abunden de nosotros las buenas obras. Qué importante que nosotros tengamos en cuenta eso,
que como una manifestación o como un agradecimiento a Dios por ese regalo tan grande de esa salvación, nosotros también procuremos hacer las buenas obras, teniendo muy claro algo, que no es por las obras que nosotros alcanzamos la salvación, es por la gracia de Dios. Amén. Y son esas obras o esas buenas obras que nosotros debemos hacer lo que manifiestan que tenemos una buena relación con Dios. Es un fruto que tiene que salir, se tiene que exteriorizar en nosotros y que evidencia que nosotros tenemos una relación con Dios. Y es una relación real, es algo que se manifiesta, es algo que nosotros lo podemos palpar. Que realmente hay un Dios grande, hay un Dios poderoso y que nos podemos acercar a Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Podemos tener comunión con Él, con el Señor. ¿Para qué? Para que se manifieste en nuestras vidas y podemos nosotros realmente mostrar que tenemos una comunión, una relación con Él y que esa relación es una relación real. Ahora, ¿cómo podemos obtener esas buenas obras? Solamente por gracia, solamente de esa manera lo podemos obtener. O sea, yo sé que todos tenemos buenas intenciones, buenos deseos de hacer las obras de Dios, ¿verdad? Pero en esta cuestión no bastan las buenas intenciones, como dice aquí la palabra del Señor, para hacer la obra. Porque solamente, mira, podemos hacer, y esto tenemos que tenerlo muy claro, solamente podemos hacer la voluntad de Dios por lo que Él hace en cada uno de nosotros. En otras palabras, Él nos hace aptos. ¿Para qué? Para hacer esas buenas obras. Y cuando nosotros hablamos de aptos para hacer buenas obras, es poner en nosotros las condiciones necesarias. ¿Para qué? Para poder cumplir con ese requisito tan grande y con ese llamado tan importante que Dios nos hace a nosotros de hacer las buenas obras. Y solamente lo que Él hace, lo que Él perfecciona en cada uno de nosotros, lo que Él pone en orden, lo que hay dentro de cada una de nuestras vidas. Amén. ¿Por qué? Porque cuando Él nos encontró, todo lo que había aquí dentro de nosotros era imperfecto, era todo desordenado, no habían las condiciones necesarias. No era lo que a nosotros nos parecía, porque a veces pensábamos eso, que estábamos haciendo lo correcto, que estábamos haciendo lo que estaba bien hecho. Pero después de que se nos revela Cristo, después de que Él se muestra en nuestras vidas, después de que empezamos a leer la palabra del Señor, después de que Él empieza a meternos en circunstancias, después de que Él empieza a probar nuestras vidas, a disciplinar nuestras vidas, a exhortar nuestras vidas, podemos darnos cuenta que realmente el trabajo que nosotros requeríamos era importante. Y solamente un trabajo que solamente lo puede hacer Dios, solamente lo puede hacer la mano de Dios con su sabiduría. Amén. Entonces mira qué importante eso, que nosotros estemos en las condiciones necesarias para hacer las buenas obras y así hacer la buena voluntad de Dios. Y el Dios, quien pone estas condiciones, ¿por qué lo hace o cómo lo hace? Y podemos decir que lo hace por el carácter que hay en Él, por lo que lo caracteriza. Aquí en el versículo 20, Él como empieza hablando, dice, y el Dios de paz. Amén. ¿El Dios de qué? El Dios de paz es el que nos hace aptos. ¿Por qué el Dios de paz? Porque nosotros antes de que recibiéramos a Cristo en el corazón estábamos enemistados con Dios. Había una rivalidad, estábamos alejados de la gracia de Dios, estábamos alejados de las promesas de Dios, estábamos alejados de la palabra de Dios, estábamos alejados de todo aquello que Dios tiene para el hombre, todo lo que Dios quiere transmitirlo a través de la gracia, a través de la fe, a través de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros estábamos totalmente distanciados. Había un abismo entre nosotros y el Dios. Pero dice la palabra que este Dios nos reconcilió consigo mismo. Amén. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él nos atrajo a Él. Cuando había enemistad con Él, Él estableció una paz entre Él y cada uno de nosotros.
Por eso lo llama como el Dios de paz, el Dios que nos permite tener un acercamiento con Él, el Dios que nos permite tener una relación con Él, el Dios que nos permite tener un acercamiento con Él cada día de nuestras vidas, de tener una comunión con Él, de poder escucharle, de poder ser sensibles a su voz, de ver Él cómo habla en nuestras vidas a través de su palabra, a través de algunas circunstancias, a través de alguien que se acerca a nuestras vidas. Nos habla el Señor. ¿Por qué nos habla Dios? ¿Por qué tiene relación con Dios? ¿Por qué nos tiene comunión con nosotros? Porque es el Dios de paz. Y ahora esa es la paz que nosotros necesitamos para tener tranquilos. Esa paz que nos convence que es el amor de Dios el que no nos separará de Él. ¿Por qué? Porque es por amor que Él hizo todas las cosas. Pues por amor que envió a su Jesucristo para que creyéramos en Él y tuviéramos vida eterna. Entonces, nada nos podrá separar del amor de Cristo, como dice la palabra. Ni tribulación, ni angustia, ni muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Por eso se llama el Dios de paz. Ahora, ¿qué otra característica vemos aquí del Señor? Cuando dice que el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos ver ahí a Dios como un Dios de poder? El levantar a alguien de la muerte. Dice que envió a su Espíritu Santo. Y ese mismo Espíritu Santo que levantó a Cristo de los muertos es el que está dentro de cada uno de nosotros y nos ha vivificado para que podamos ser las personas que Dios quiere que nosotros seamos. ¿Cómo puede suceder eso? Con el poder de Dios manifestado. Y si leemos la palabra de Dios, esas manifestaciones las vemos desde el Antiguo Testamento, en Génesis, cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, cómo Dios manifestó su poder, cómo su poder mantuvo al pueblo de Israel en medio del desierto, cómo les dio el pan, cómo el vestido, cómo el calzado, cómo abrió un mar rojo para que el pueblo de Israel pudiera pasar, cómo abrió el Jordán para que el pueblo de Israel pasara y poseyera la tierra que estaba ocupada por los cananeos, por los amorreos, por los fereceos, que eran aparentemente hombres más poderosos que el pueblo de Israel. Pero Dios manifestó su poder en ese tiempo y lo sigue manifestando en nosotros cada día. Cuando nos levantamos es el poder de Dios. Cuando nos da un nuevo día es el poder de Dios. Cuando Dios nos sana es el poder de Dios. Cuando Dios restaura es el poder de Dios obrando en nuestras vidas. Cuando Dios restituye es el poder de Dios en cada uno de nosotros. Entonces vemos cómo lo hemos conocido de esa manera. El poder de Dios o un Dios de poder. Ahora, ¿cómo más conocemos a Dios? Como un Dios de misericordia, como un Dios que se compadece de nosotros. Lo dice la palabra del Señor aquí, dice, y resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Dice, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno. ¿Por qué Dios tuvo misericordia? Porque éramos como ovejas descarriadas. Estábamos totalmente perdidos en el mundo. No había esperanza para nosotros. No habían promesas para nosotros porque estábamos alejados. Y Dios envió al Señor Jesucristo que se revelara en nuestras vidas, que se manifestara, que se mostrara, que nosotros pudiéramos tener un corazón sensible. ¿Eso quién lo hace? Nosotros mismos nunca lo hubiéramos hecho, pero Dios lo hizo. Hizo que nuestro corazón fuera sensible a Él, que fuera sensible a ese gran pastor, al pastor de pastores, al megapastor, a nuestro Señor Jesucristo, el que nos tomó nuestras vidas, el que nos apacentó, el que hubo un momento en que tal vez nosotros nos desviamos, nos descarriamos y dice la palabra que Él dejó todas las ovejitas y se fue a buscar a la que estaba perdida. ¿Cuántas veces nos ha buscado el Señor? ¿Cuántas veces nos hemos desalineado, nos hemos desenfocado algo, nos hemos salido un poco del camino y vemos cómo Dios vuelve y nos encuentra? ¿Por qué lo hace? Porque el buen pastor, el Señor Jesucristo, el mejor pastor, es el que tomó nuestras vidas, es el que nos apacenta, es el que nos alimenta, es el que nos consuela, es el que intercede por nosotros ante el Padre.
Es el que clama a nosotros por nuestras necesidades. Es el que nos ayuda en momentos de debilidad, en momentos de angustia. Ese es el que envía la palabra que nosotros necesitamos para que seamos fortalecidos, para que nos afirmemos cada día más en la esperanza viva que es nuestro Señor Jesucristo, en Él, que es el gran pastor. Amén. Jehová, nuestro pastor, y nada nos faltará, dice el Salmo 23. Sobre delicados pastos nos hará descansar en manantiales de agua, nos hará estar para beber de esa agua, y nos ha dado el agua de vida que es Cristo Jesús. Y aquí como lo muestra, como el pastor. ¿Quién lo dice? Un Dios lleno de misericordia. Entonces, ¿qué nos habla la palabra en este versículo? Como el Dios de paz, como el Dios de poder y como el Dios de misericordia, el Dios que se ha compadecido de cada uno de nosotros. En resumen, mire que dice la palabra, este es el Dios en el cual nosotros confiamos. ¿Y por qué confiamos? Porque sabemos que la obra que Él está haciendo en nosotros nos va a dar las condiciones o nos va a poner las condiciones para hacer buenas obras y así poder hacer la voluntad de Dios. No te olvides de esto. El Dios de paz está contigo. El Dios de poder está obrando contigo. El Dios de misericordia, el que se compadece de ti, el que te ve en toda circunstancia que Él conoce, Él está contigo haciendo la obra que Él determinó desde antes de la fundación del mundo. Y mira, y esto nosotros lo podemos convertir en una oración. Es clamarle a Dios. Es decirle a Dios en nuestras oraciones, Señor Dios, que en mí estén las condiciones necesarias, que yo pueda ser apto. Mira, órale eso al Señor. Qué importante. Señor, que yo pueda ser apto. Mira, que todo lo que esté en mí esté en orden para yo poder hacer buenas obras, Dios de los cielos. Buenas obras como que vienen como una respuesta, como un agradecimiento por la gracia que tú has derramado sobre nuestras vidas y ha producido en nosotros salvación, Señor. Y así podamos hacer tu preciosa voluntad, oh Dios. Gracias, Señor. Dígale gracias a Dios. Yo recibo esta palabra. Yo recibo esta palabra y créame que mi oración personal y mi oración por usted va a estar enfocada en estos dos versículos. Que Dios nos haga aptos, porque son necesarias las buenas obras. Amén. Bueno, que Dios te bendiga. Espero que esta palabra haya llegado a tu corazón. Mira, léela con detenimiento y te darás cuenta lo importante que es necesario que se manifieste en nuestras vidas, que se haga carne en nuestras vidas. Amén, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bueno, te deseo un excelente día, que la paz de Dios esté contigo en todo momento. Bendiciones.